Hola niños, ¿cómo están? Espero que súper bien. El día de hoy nosotros vamos a trabajar actividades relacionadas a los patrones y secuencias numéricas en base a la multiplicación y la división. ¿Ya? No es una materia complicada, pero requiere de saber multiplicar. Así que abran su libro y comencemos. Ya, vamos a comenzar. Eh, si ustedes ya leyeron esta parte acá, se dieron cuenta de que hay dos niños que están jugando un videojuego, ¿ya? Y el videojuego tiene etapas. Y acá sale una tabla de valores que organiza la información de, en este caso, del videojuego. Dice puntaje del videojuego en cada etapa. En la primera etapa se obtiene 30 puntos, ya, obvio. En la segunda etapa se obtiene 90 puntos. En la tercera etapa serían 270 puntos. En la cuarta parte, la cuarta parte, en la cuarta etapa serían 810 puntos, ¿ya? Aquí hay una pregunta, dice, ¿qué patrón podría definir el puntaje en las primeras cuatro etapas del videojuego? Ya recuerden que la semana antepasada nosotros estuvimos trabajando con patrones de sumas y restas. Pero ¿qué pasa acá? Miren, acá, 30 más 60 son 90, ¿cierto? Si lo calcularon, 30 más 60 son 90, pero 90 más 60 será 270. No, ¿cierto? Porque 90 más 60 son 150. Y 260 más 60 será 810 tampoco. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Y esto es lo que vamos, no, lo que tenemos que empezar a deducir de a poquito. Ya, más bajito tenemos la A. Dice, observa, observen la columna puntaje de la tabla e indiquen si la secuencia numérica aumenta o disminuye. Marque con un visto bueno. Ya, vamos a traer un poquito la tabla que está arriba, acá abajito, la vamos a colocar aquí. Eso, ahí está. Ya, ¿qué pasa con la columna, a ver, puntaje? Esta es la columna puntaje, ya, esa que está ahí, la que está arribita, ahí. Acá, ¿qué pasa con esa columna? La secuencia numérica 30, 90, 270, 810 está aumentando o está disminuyendo, ¿cierto? Ustedes colocan acá. Obviamente que aumente, ¿cierto? El que le coloca disminuye está mal. Es de aquí para abajo, no de abajo para arriba, ¿ya? Después dice la B. Siempre es la misma diferencia entre dos números consecutivos. ¿Qué significa dos números consecutivos? De esta columna, ojo, con esto, estamos en esto. El 30 y el 90 están consecutivos dentro de la tabla. El 90 y el 270 están consecutivos dentro de la tabla. Y el 270 y 810 están consecutivos dentro de la tabla. Pero me están preguntando sobre la diferencia. La diferencia de los dos números, ¿qué es lo que es? ¿Alguien recuerda lo que es la diferencia? Es la resta. La resta entre estos dos números, entre 90 y 30, es la misma que 270 y 90. Eso es lo que te está preguntando acá. ¿Ya? Ahí. Siempre es la misma diferencia entre los números consecutivos. La resta de los dos, de estos dos y estos dos, ¿da lo mismo? En antes dijimos que no, ¿cierto? Ya lo habíamos respondido. Después dice, ¿pudieron descubrir un patrón en la secuencia numérica del puntaje? ¿Cómo lo supieron? ¿Qué hicieron? Aquí hay un patrón. ¿Ya? Hay un patrón. ¿Alguien sabe cuál es el patrón? ¿Ya? Ustedes van a colocar aquí cuál es el patrón que usted cree y luego lo van a compartir con tus papá, mamá, la persona que esté con ustedes haciendo la tarea. ¿Ya? Pero sí hay un patrón. ¿Ya? Y esto es lo que vamos a ver más adelante. Ya. Acá usted tiene que empezar a leer, a entender lo que le está diciendo el libro, no está complicado, ¿ya? Pero aquí hay una tabla de valores. Hay una columna que se llama categoría y una columna que se llama cantidad de participantes. Estos datos tienen que ver con lo que sale acá arriba, cantidad de participantes por categoría en un concurso de baile. En la tercera edad hay 6 participantes. De adultos hay 12 participantes. Juvenil hay 24 participantes e infantil son 48 participantes. ¿Ya? Fíjese que hay una flechita aquí, ¿cierto? ¿Qué patrón está ocurriendo acá? Ya no son patrones de suma y resta. De 6 a 12, de 12 a 24, de 24 a 48. ¿Qué cosa está ocurriendo? Y aquí está el ladito de la explicación. 6 por 2 son 12. 12. 12 por 2 son 24. 24. 24 por 2 son 48. Es decir, el patrón que se está cumpliendo es un patrón de multiplicar por 2.
como está acá, ¿ya? Es decir, ahora sabemos que los patrones, aparte de ir sumándose o restándose, también puede ir multiplicando, ¿ya? Esto es lo que quiere decir esto. Y acá tenemos un típico problema de patrones, pero en disminución con la división. Miren por qué. Dice, equipos clasificados en cada fase del campeonato. En la primera fase había 32 equipos. Si juegan los 32 equipos, van a quedar la mitad de equipos en la segunda fase, porque tienen que irse los perdedores hacia afuera y los ganadores van siguiendo la etapa. En la siguiente etapa hay 8, en la siguiente etapa hay 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó aquí? 32 dividido en 2 son 16, me dio 16. 16 dividido en 2 me dio 8, 8. 8 dividido en 2, 4. 4 dividido en 2, 2. Y 2 dividido en 2, 1. Es decir, al final hay un campeón. ¿Ya? Entonces, en este caso, me fijo que la columna de cantidad de equipos clasificados, aquí hacia abajo, el patrón numérico que sigue sería, ¿cuál? Dividir por 2. ¿Ya? Eso es lo que sale explicado acá. Ya, ahora empiezan a trabajar ustedes. Dice, el dueño de una granja completó la siguiente tabla para controlar la cantidad de alimentos que comen los conejos. Ya. Miro la tabla, dice alimentos de conejos, cantidad de comida en gramos. Significa la guía. Recuerden que 1000 gramos es 1 kilo, ¿ya? 500 gramos son medio kilo. Es decir, si tengo 100 gramos, eso es menos de 1 kilo, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Ya, un conejo te va a comer 100 gramos de comida. Dos conejos te van a comer 200. Tres conejos te van a comer 300, y así. ¿Cuál podría ser un patrón que describe la cantidad de comida? Un posible patrón es, yo sé que va de acá, ¿en qué número va? De 100 en 100, ¿cierto? Pero es sumar de 100 en 100, es multiplicar de 100 en 100, es restar de 100 en 100. Ahí usted lo completa, ¿ya? Si el patrón descrito continúa, ¿cuántos gramos de comida comen 4 conejos? Completa tabla. Ahí ustedes van a tener que completar ahí con el valor. Está facilita. Después, nosotros tenemos la siguiente figura. Dice, observa la secuencia de figuras, luego desarrolla las actividades. Ya, en la primera figura tenemos un triángulo amarillo. En la segunda figura tenemos el mismo triángulo, pero ahora fíjese que aparecieron 4, de los cuales 3 son amarillos y uno es blanco. Después tenemos el mismo triángulo, pero fíjense que como que este triángulo de acá está aquí, ¿cierto? Y ese se dividió en 3 amarillos y uno blanco. El de acá pasa lo mismo, se dividió en 3 amarillos y uno blanco. Y el de acá, que está aquí, se dividió en 3 amarillos y uno blanco. Esto es lo que está pasando. Siempre el triángulo amarillo se va descomponiendo en triángulos pequeños, ¿ya? Porque el triángulo blanco que está acá no le pasa nada, ¿ya? Sino que siempre al amarillo le pasa algo. Se descompone en 3, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, siguiendo ese juego, podemos responder la siguiente tabla. Ya, aquí usted tiene que empezar a responder, pues dice, completa la tabla con la cantidad de triángulos amarillos que tiene cada figura. Ya, la figura uno, ¿cuántos triángulos amarillos tiene? Uno, ¿cierto? Ustedes lo colocan acá, ¿ya? Le coloqué este al lado porque no estaba acá al lado, ¿cierto? Yo le coloqué ahí para que ustedes lo vieran, ¿ya? La figura 2, ¿cuántos triángulos amarillos tiene? Las figuras 2 cuentan, uno, 2, 3, tiene 3. Y le colocan acá. Y la figura 3, esta, ¿cuántos triángulos amarillos tiene? Los cuentan. Ojo, cuenten bien. Porque en estos juegos mentales, como que uno tiende a confundirse por la cantidad de cosas que hay. ¿Ya? Luego dice, señala un posible patrón de la secuencia. Para ello, marca con un visto bueno. Aquí usted, obviamente que en su libro lo tienen que tener anotado acá, para que se den cuenta qué está pasando. ¿El patrón es de multiplicación o división? Ahí ustedes tienen que ver. Si es de multiplicación, le colocan el visto bueno acá. O si piensan que es de división, le colocan el visto bueno acá. Ya, pero es uno de los dos.
Y luego dice, ¿cuál podría ser un patrón que identificas en la secuencia numérica de la tabla? Un patrón es multiplicar por tal número o dividir por tal número. Son esas dos opciones nomás porque aquí están, ¿ya? Le dieron dos opciones solamente. Ya no es sumar o restar. En el ejercicio anterior era algo de suma resta, ¿cierto? Pero en este caso ya es multiplicar o dividir. Ya. Más abajito en la D dice, ¿cuántos triángulos formarán la figura 4 y la 9? Entonces, la figura 4, vamos a seguir el patrón, lo que está pasando, ¿ya? Voy aquí a dibujar los triángulos. Ahí están, ¿cierto? La figura 1 tenía un triángulo amarillo, la figura 2 tenía 3 triángulos amarillos, la figura 3 tenía 3 por 3. 3 por 3 son 9. Y la figura 4 tienen dos opciones. O calculan cuánto ya tienen, porque algunos ya se pueden hacer la idea de cuánto tienen, o lo dibujan, ¿ya? Si lo dibujan sería algo así, ¿cierto? Ese tiene 3, ese tiene 3, todos tienen 3, todos estos tienen 3. Serían 3 más 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 3. Serían 3 por 9 y 3 por 9 son 27. ¿Ya? Ahí está. La figura 9 la tenemos que encontrar nosotros igual. Ya, miren, si nosotros empezamos a hacer la figura, hasta buscar hasta la figura 9, lo vamos a demorar muchísimo, ¿ya? O vamos a hacer triángulos muy pequeñitos y no vamos a poder visualizar la cantidad de triángulos. Entonces, ¿cuál es la idea de acá? La idea es que empecemos a utilizar la matemática, ¿ya? Nosotros sabemos que en la figura 1 había un triángulo amarillo, ¿ya? En la figura 2 habían 3 triángulos amarillos. En la figura 3 habían 9. ¿Cuál es el patrón que se está cumpliendo? Que es multiplicar por 3. ¿Ya? 1 por 3 va. Claro, 1 por 3, 3. 3 por 3, 9. Eso es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, para que me caigan los datos acá, yo voy a colocar la tabla en vez de vertical, horizontal. Igual te puedo hacer eso. Así. Ya, la figura 1, la figura de triángulo, la cantidad de triángulo amarillo. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Esto que está aquí es lo que está aquí y continúa del 4 para allá, ¿ya? Y lo que está aquí, la cantidad de triángulo amarillo, esto en vez de colocar cantidad de triángulo amarillo, coloqué solamente un triángulo amarillo. Igual se puede colocar simbología, ¿ya? Colocamos los datos que están acá. 1, 3, 9. Entonces, ¿qué significa? Que en la figura 1 va a haber un triángulo amarillo. En la figura 2 va a haber 3 triángulos amarillos. En la figura 3 van a haber 9 triángulos amarillos. En la figura 4, ¿cuánto vayan a haber? Sería 9 por 3. ¿Y cuánto 9 por 3? 27. ¿Ya? En la figura 5, ¿cuánto van a haber? Sería 27 por 3. ¿Y cuánto es 27 por 3? Si no lo sé calcular mentalmente, lo que es difícil hacer, lo hago escrito. ¿Y cómo se aplica eso? De la siguiente forma, miren. 27 por 3. El algoritmo de la multiplicación como yo se lo enseñé. Rayita para multiplicar y empezamos a multiplicar. 3 por 7. ¿Cuál es 3 por 7? 3 por 7, 3 por 7, 3 por 7. 21. Entonces, el 1 del 21 lo coloco acá. Y el 2 del 21 lo coloco aquí como reserva, ¿cierto? Ya. Ahora multiplico 3 por 2. ¿Cuánto es 3 por 2? 3 por 2 son 6. Y 6 más 2 son 8. Significa que 27 por 3 son 81. El 81 lo escribo acá. Y ya ahí ustedes pueden tener que multiplicar 81 por 3. Después el resultado por 3. Después el resultado por 3. Resultado por 3. Y resultado por 3. Y van a saber cuánto triángulo amarillo tiene la décima figura. Va, perdón, era hasta la novena nomás, po. Yo me fui en la embolada. Era el número 9. La figura 9, van a colocar el número acá y vamos a estar listos. ¿Ya? Perdón, era hasta la 9 nomás. Ya después dice, usted lo hacen esta, usted lo tienen que hacer. ¿Qué procedimiento utilizaste para responder la pregunta D? Ya. ¿Qué es lo que es? El procedimiento de ir multiplicando 3 por 3 a través de una tabla de valores. ¿Ya?
Eso, simplemente como eso. Ya, en esta parte final ya eh, se le presenta la siguiente tabla que tiene que ver con las bacterias. Si quieren saber algo de las bacterias, ahí tienen una pequeña lectura. Ya, dice crecimiento diario de un cultivo de bacterias. En el día 1 habían 5 bacterias, en el día 2 hay 10 bacterias, en el día 3 hay 20. Y así sucesivamente hacia abajo. ¿Qué está pasando con la cantidad de bacterias? Cada vez que pasa un día, 5 a 10, 10, 20, 20 a 40. ¿Qué está pasando con los números? ¿Se están duplicando? ¿Se están triplicando? ¿Cuadruplicando? ¿Ya? ¿Qué está pasando? Entonces dice, ¿qué ocurre con el cultivo de un día para otro? En este caso, las bacterias se están duplicando de un día para otro. ¿Ya? ¿Cuál podría ser un patrón numérico que forma la secuencia de la cantidad de bacterias? Esta, ¿ya? Ustedes colocan un patrón numérico es, ¿qué cosa? Ahí ustedes le colocan, ¿ya? Si el patrón descrito en la pregunta anterior se mantiene, ¿cuántas bacterias habrán al sexto día? Ay, aquí se equivocaron porque ya está listo aquí, po. Supongamos, mejor dicho, en el séptimo día. Ya, esa pregunta va a salir la mini evaluación. En el séptimo día, ¿cuántas bacterias van a haber? ¿Ya? Y ustedes lo escriben por acá, ¿ya? Ya chicos, estamos listos. Entonces, una vez que terminen de hacer todas sus actividades del libro, responden la mini evaluación de la clase de hoy y la mini evaluación de las tablas. ¿Ya? Eso. Nos vemos. Chao, chao.